Profe, tiene el micrófono cerrado. Perdón, con razón. Bueno, estaba saludando. Buenos días. ¿Me escuchan? Lo que no sé porque tengo otro micrófono, perdón, auricular que no tiene el microfonito acá. Así que no sé si me escuchan bien o se escucha bajito. No, No, se escucha bien. perfecto. Bien, bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo va el estudio? Metiéndole, profe. Bueno, me alegro. Bueno, son re buenos, quiero decirles que son re buenos ustedes, ¿eh? Estoy colaborando en una comisión de la tarde, que bueno, dos profesores, iniciando la cursada, pidieron licencia, así que bueno, está medio lío y terrible eso, pero bueno, se entiende porque con esta renuncia de estos docentes se han visto medios, nadie le sube cosas al campus, en el grupo de Stitch no estaban los docentes, yo pido, ni bien me piden que me incorpore a esa comisión, me pido que me agreguen al grupo, y empiezo a ver que escribían, estaban como muy enojados, y yo digo, ay, qué suerte, los de la mañana es un grupo re bueno, pero claro, se entiende que nosotros siempre tenemos, hemos estado en contacto, les subimos el material, cuando algo se nos pasa un poquito el tiempo, les podemos avisar, cosa que estos chicos, lamentablemente, la comisión de la tarde no lo podían hacer porque no sé cómo se comunican con los docentes si no es por el grupo de Stitch, así que bueno, pero nada, digo, les quería decir que son re buenos. Bien, vamos a ver, hoy una partecita va a ser corta la clase, así que después, si quieren que terminemos esto, si quieren preguntarme algún tema o algunas cuestiones relacionadas con los otros temas, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esta clase, por el cronograma, está dividida en dos. Una primera parte de uniones convivenciales, lo doy yo ahora, y la otra parte la da el doctor Lastra, hoy que es miércoles, lo da el viernes, ¿sí? Que es la parte de efectos, ¿sí? Esto lo organizamos de esta manera, ¿por qué? Porque él como había dado efectos del divorcio, para que ustedes tengan la clase misma con él en efectos de las uniones convivenciales, así ven las semejanzas y las diferencias entre los efectos del cese de la unión y los efectos del divorcio, ¿sí? Así que, y después el sábado tienen con la doctora Rotonda igualmente una clase de repaso y de protección de la vivienda familiar. Igualmente, en el campus, yo les subí, yo no me acordaba que la doctora Rotonda iba a hablar el sábado de protección de la vivienda familiar, así que igualmente les habilité en el campus un creo que un PowerPoint, y no sé si hay más material, y una clase grabada de otros años. Yo que ustedes la escucho, ¿sí? Miro el material, porque así aprovechan la clase del sábado para otro tipo de consultas o también para consultas sobre tema de protección de la vivienda familiar. Por ahí ya va a dar la clase, ustedes ya tenerlo comprendido al tema o algo, está bueno porque pueden preguntar y todas las dudas que tengan. Así que, bueno, eso ya está en el campus. Cuando me pasen las clases de esta semana, se las subo también, como siempre. Bueno, el parcial, seguimos con la misma modalidad, va a ser oral. Después les vamos a decir cómo, porque vamos a ver si abrimos dos aulas, casi seguro que sí. O si podemos, nos dan 3 aulas virtuales para ser más ágil, estaría mejor, pero si no, 2 aulas casi seguro que sí, los vamos llamando de a uno, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. Lo que les pido es, el que ya sabe que no llega, que no va a poder presentarse, nos avise, ¿sí? Antes, así nos podemos ir organizando también
distribuyéndonos a ustedes a ver cuántos son. Entonces, el que ya sabe, que ya tiene decidido ir directo al recuperatorio, que no hay ningún problema, puede hacerlo, nos avisa con anticipación, ¿sí? Después les pido, salvo aquellos que realmente tienen o que rendir otra materia en otro horario o algo muy justificado, que piden rendir primero, si no, vamos a tratar de mantener el orden de la lista, ¿sí? Porque para evitar problemas y conflictos y malestares, ¿sí? Salvo que aquel le diga, no, pero yo justo a la tarde tengo que rendir tal otra materia o no sé. Entonces, en ese caso sí, lo podemos contemplar, pero si no, vamos a tratar de respetar el orden, ¿sí? Bien, si me acuerdo alguna otra cosa. Consulta, es a la misma hora que a las 9:30, ¿no? Arrancaría, como para saber, ya estar Sí, preparado. si podemos, vemos cómo los otros docentes, la disponibilidad que tienen, si podemos empezar por ahí un cachito antes a las 9, tal vez empezamos a las 9 o no sé, les vamos a avisar. Profe, entonces es sin elegir un tema, ¿no? No elijan tema, no elijan tema porque si no se extiende mucho, se hace muy largo, ¿sí? Porque el tema que eligen lo saben perfecto, entonces por lo menos a mí me da cosa cortarlo, porque yo veo que saben el tema, los tendría que cortar y pasarles a otra, pero están tan entusiasmados que no los puedo cortar, entonces se hace muy largo. Así que nada, empezamos programa, empezamos preguntando, ¿sí? Generalmente tratamos de tocar un poquito algo de matrimonio, algo de bueno, pero ahora no tienen la parte de filiación ustedes, así que nada más es más corto, así que vamos a ir como tocando un poquito de cada uno de los puntos, ¿sí? Se escucha, yo tengo plomeros, hoy estoy en mi casa y tengo plomeros, si se llega, hay un ruido que a mí me molesta, pero bueno, si ustedes lo llegan a escuchar, me avisan, igualmente no es inevitable, cerré la puerta, cerré todo, pero puede llegar a escucharse ruidos raros. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿les parece? ¿Alguien más quiere? Hoy no estamos tan apurados, así que si alguien quiere consultar algo. Si no, bueno, cuando terminamos la clase, sí, bueno, comparto pantalla, así que si quieren apagar la camarita no hay problema. Otra cosa que les iba a aclarar. Este PowerPoint que tengo acá es prestado, ¿sí? Porque yo hace mucho que no daba uniones convivenciales, es decir, antes del 2015, así que no tenía un Power actualizado, después voy a ver si lo reformulo a mi gusto, así que bueno, simplemente para aclararles, porque los PowerPoint generalmente los hago yo, pero es prestado, así que tal vez no sé, vamos a ir viéndolo en el camino. Bien. Es de la doctora Cecilia Grossman, sí, que es una jurista, una señora muy, muy, muy grande, pero es súper, súper activa, es una eminencia, y bueno, ella en los posgrados nos ha dado este tema, y bueno, yo le he sacado cosas que por ahí había mucha jurisprudencia, o muchas cosas muy puntuales en relación a algún tema, así que esas feminas quédense tranquilas, que que los saqué, lo adapté a una cursada de grado, ¿sí? Pero vamos a hacer. Bueno, tiene que ver con esto que hablamos acá, dice acá, derecho y realidad, ¿sí? Porque una cosa es lo que teníamos regulado, lo que la norma regulaba, y otra situación se daba antes del 2015, justamente con la realidad social que circundaba en la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo fue esto un poquito evolucionando. Concubinato, unión convivencial,
es lo mismo, simplemente se modifica justo con esto que decimos siempre de que el lenguaje no es neutral, que el lenguaje tiene contenido. Entonces, la palabra concubinato era como peyorativa, así como alguien vive en concubinato, era como que alguien vivía fuera de la ley. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial modifica el término y habla de unión, lo regula como unión convivencial, ¿sí? No como concubinato. La explicación a esto lo tienen cuando pueden descargarse, que es re importante que lo tengan, porque a veces explica muchas cosas. Los fundamentos del anteproyecto, ¿sí? Búsquenlo como fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial. Si no lo llegan a encontrar, me avisan y yo se los mando. Pero en los fundamentos del anteproyecto están explicados muchos temas de los que se regularon con la reforma del Código. Una de las cosas que está muy claramente explicado es justamente cuando en la parte que menciona que se van a regular las uniones convivenciales, el anteproyecto fundamenta el por qué hablamos de unión convivencial y no hablamos de concubinato. ¿Sí? Bueno, acá un dato estadístico que ya habría que actualizarlo porque es del 2010, ¿sí? Pero del 2010, no pasa que no hemos tenido otro censo. ¿O sí tuvimos? No, no tuvimos otro censo. No, debió haber En sido el año teoría, pasado. era el año ¿Cómo? pasado, claro. Claro, era el año pasado. Claro, tendría que haber sido el año pasado, que bueno, era imposible y vaya a saber cuándo nos censará. En ese momento, fíjense, en el 2010 el 38% eran uniones convivenciales. Y en el 2001 el 25%, que dice, en el censo indica que de un total de parejas el 38% son uniones convivenciales, contra el 25% del censo del 2001. Fíjense ahora en el 2020, vaya a saber qué porcentaje tendremos. Igualmente, esto a ver, seguramente el dato estadístico es el dato objetivo. Les estoy hablando desde lo subjetivo, desde lo que uno conoce. Estos últimos años hubo toda una movida, como que de celebraciones de matrimonio, ¿sí? De gente que había dejado de casarse, la gente como que empezaron a casarse, a contraer matrimonio también. Así que vaya a saber lo que nos daría la estadística, pero sí, es una realidad que hay muchas uniones convivenciales. Por eso hablábamos del derecho, de lo que es la realidad, de este principio de realidad, que es el que fundamenta toda esta regulación. Bueno, acá algunas cuestiones que dicen, a ver, el interrogante que el Código Civil y Comercial se anima a responder es que esta regulación es precaria y dispersa y ¿por qué? Esta es la regulación que tenía antes el Código Civil y Comercial, era precaria, dispersa y discrecional en cabeza de los jueces para decidir qué derechos o no generaban las parejas que no se casan, advirtiendo claramente que esta situación de inseguridad jurídica perjudica a los destinatarios de las normas. Entonces el Código Civil y Comercial lo que tiene es que a responder a esa regulación precaria. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, el Código Civil no regulaba las uniones convivenciales o concubinato. Simplemente en algunos artículos se mencionaba algún efecto. O los jueces en sus fallos le reconocían algún efecto a determinado concubinato. Por eso lo que nos está diciendo esta Firmina es que el Código Civil y Comercial tiende a regularizar esta situación que era precaria con el antiguo Código. Todos los principios, cómo estaban las concubinatos, uniones convivenciales, cómo están reguladas, cómo suelen estar en los diferentes sistemas jurídicos, ¿no? Tenemos sistemas jurídicos, como por ejemplo Bolivia, donde se equipara al matrimonio, ¿sí? En Bolivia, el concubinato, o unión convivencial, queda equiparado al
matrimonio, es los mismos efectos. En Bolivia el porcentaje de parejas que viven en unión convivencial es altísimo, altísimo por cuestiones culturales, por cuestiones de lejanía con los centros administrativos, por decisión, ¿sí? Entonces, es muchísima la cantidad de parejas que no están en matrimonio. Entonces, Bolivia optó por equipararlo, es decir, aquellas personas que están en unión convivencial tienen una equiparación de efectos jurídicos al matrimonio. Tiene, obviamente, algunos requisitos, ¿sí? Un modelo abstencionista, ¿sí? Una cuestión de silencio, es decir, no se regula la unión convivencial, ¿sí? Esto era como esa frase que dice ahí, la decía Napoleón, en el Código de Napoleón, cuando se regula con esa sanción, el Código de Napoleón, no estaba regulada el concubinato, entonces, ¿por qué? Por Napoleón decía, si los concubinos ignoran la ley debe ignorarlos. Es decir, si aquellas personas que deciden estar en pareja sin regularizar la situación por el matrimonio, porque que es lo que la ley establece, si ellos ignoran la ley los ignorará a ellos. Por eso es el modelo abstencionista. Después también está el otro modelo proteccionista, donde se le reconocen ciertos efectos en forma particular. ¿Por qué? Dice, el derecho a no casarse impide regular efectos a opciones de uniones no matrimoniales, es decir, los proteccionistas se planteaban este interrogante, decían, bueno, si una persona tiene libertad de decidir no casarse, ¿eso nos impide regular determinados efectos? Eso, por eso no está tachado, porque ese modelo, ese sistema, es el que tenía el Código Civil, el Código Civil nuestro, anterior a la reforma. Es decir, no lo dejaba, es decir, no hacía silencio, o en realidad sí hacía silencio en relación a regular el concubinato en forma, digo concubinato cuando estoy hablando del Código Civil y Comercial, porque así se lo denominaba, y hablo de unión comercial cuando hablo de Código Civil y Comercial. El Código Civil, que hablaba de concubinato, decía, no lo regula, no establecía un capítulo, un título referido al concubinato, pero sí le reconocía ciertos derechos en materia de filiación, ahora vamos a ver un poquito, en materia de filiación, ¿sí? En no me acuerdo qué otra cuestión, bueno, ahora la vemos en la próxima figura. Lo quería decir, que antes quiero decir algo. Este modelo proteccionista era el modelo anterior. Algunos efectos se le reconocían. Antes de esto, quería decir algo que no está en las fiminas, que tiene que ver el porqué de esta unión convivencial, ¿sí? Había un autor que se llamaba Borgonovo, un autor rosarino, jurista rosarino, Borgonovo, que tenía un librito que estaba genial, porque él hablaba de las diferentes razones o motivos por los cuales la gente decidía no casarse y vivir en pareja, ¿sí? Conviviendo, tener una convivencia de pareja. Él hablaba de motivos de acceso a los sistemas administrativos, y por cuestiones vendría a ser sociales, ¿sí? De lejanía de los órganos administrativos, que se le dificulta a la gente el acceso, que puede ser, esto también suele suceder, no hace falta irnos al medio del campo, ¿sí? Que como estoy en el medio del campo, se me complica ir a casarme o llevar papeles y todo eso, sino también acá, cuando los que trabajamos en la zona suburbana de la ciudad, ¿sí? En poblaciones vulnerables, sabemos que a la gente se le dificulta ir a inscribir a un niño, imagínense, para ir a hacer los trámites para contraer matrimonio, ¿sí? El ir al registro civil, averiguar, sacar la fecha, todo eso implica pasajes de colectivo, que ese pasaje van y se compran un litro de leche, tienen que priorizar, entonces si tengo que llevar testigos para que firmen, ¿sí? El día del matrimonio, todo lo que implica, pareciera que la gente, si decide, eso es llamativo, ¿no?
La gente decide casarse y como que se siente obligada al festejo. La gente decide pasar a vivir en pareja, en unión convivencial. Nadie hace una fiesta por ese motivo, ¿sí? Es como que también lo cultural, la tradición pesa. Hay gente que no se casa porque no tiene plata para hacer la fiesta. Yo he escuchado decir, no, porque ahora que estamos pasando una situación económica complicada, qué sé yo, lo dejamos para más adelante, como que si estuviese uno obligado a hacer una fiesta. Y si decide hacer hoy, a partir de hoy nos vamos a vivir juntos, nadie hace una fiesta. Entonces, esto que parece algo muy tonto, pero son realidades, esto que hablábamos del principio de la realidad. Otras formas por las cuales la gente decide vivir en unión convivencial es por una decisión ideológica o filosófica de gente que te dice, a mí los papeles no me interesan, a mí un papel no me va a atar a otro, no me va a obligar. Sí, son decisiones, ¿sí? Que tienen. Después, a veces, generalmente, ese tipo de personas que dicen, a mí un papel no me obliga, son los que después, los primeros que vienen en el momento de que aparece un conflicto, a decir, a ver, ¿qué dice la ley de qué es lo que me corresponde, ¿no? A veces suele pasar justamente esta contradicción. También estos del concubinato utópico, sí que hablaba, Borgonovo hablaba del concubinato, también están aquellos, perdón, me salté a unos, aquellos que no podían contraer matrimonio porque en determinadas legislaciones no está regulado el divorcio. Entonces, frente a una situación de que no pueden volver a casarse porque tienen un impedimento, entonces no les queda otra posibilidad que vivir en concubinato. Entonces, esa era otra, cuando existía algún impedimento. Y la que habla Borgonovo del concubinato utópico era justamente este que les decía yo, el ideológico. Alguien porque toma la decisión de no querer casarse, ¿sí? Bueno, se los quería comentar porque, bueno, justo estamos hablando de todo este punto de antecedentes y todo eso, que son las diferentes formas. Esto ahora uno, con ustedes, que son muy jóvenes, como que esta discusión para ustedes está superada, es decir, de por qué no el Código Civil debería regular. Pero esto fue muy discutido, muy discutido. Inclusive, fíjense que tuvo regulación antes la ley de matrimonio igualitario, que fue en el 2010, la ley de matrimonio igualitario, antes que regularse las uniones convivenciales, que fue en el 2015. Fíjense, cuando se regula una de las discusiones al momento de regular la ley de matrimonio igualitario, es decir, pero ¿cómo? Estamos avanzando más cuando todavía no tenemos algo que es el principio de realidad nos demuestra que es lo más común, que eran las uniones convivenciales, ¿sí? Pero así que fue muy discutida esta situación, pero bueno, ahí les voy a mencionar, ven, estos eran los supuestos que teníamos, leyes especiales, ¿sí? Y aquellas cuestiones donde los jueces reconocían algún valor al concubinato, esto antes de la reforma, ¿sí? En la ley de locaciones urbanas, la ley 23091, que ahora está derogada por el nuevo Código Civil y Comercial, que ya reguló las locaciones urbanas en el código. Antes estaban también, pero teníamos una ley especial, ¿sí? Que era la ley de locaciones urbanas, que mencionaba, se reconocía al concubinato para continuar la locación por el concubino. La ley de violencia familiar, la ley nacional de violencia familiar, también reconocía a como víctimas, posibles víctimas de violencia cuando se vivía en concubinato. La ley de trasplante de órganos, la indemnización por muerte, es decir, las leyes laborales mucho antes, fíjense que es ley 20.000, mucho antes ya reconocían la indemnización por muerte del trabajador al conviviente, ¿sí? Ya se lo reconocía desde mucho antes.
La ley 24241 que establecía el derecho a pensión, esto era lo más común, ¿sí? Que todo el mundo, eso aunque no se fuera abogado ni estudiante de derecho, la mayoría de la población sabía que el concubino tenía un derecho a pensión. La ley de derechos de los pacientes también le reconoce derechos. La ley de técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Entonces, todas estas legislaciones especiales le reconocían efectos al concubinato. Los fallos hacían lugar al reclamos de daño material, de daño moral, donde se había pedido la inconstitucionalidad del 1078, que el 1078 del Código Viejo, ¿no? Lo que decía era que solamente los parientes sanguíneos, cónyuge y parientes y descendientes, tenían derecho a reclamar el daño moral, y se le hace lugar al reclamo del concubino en ese momento. Para el caso de protección de la vivienda familiar, la doctora Grossman, de PowerPoint, tenía escrito publicaciones y donde hablaba de la aplicación analógica del antiguo 1277, ¿sí? La necesidad del asentimiento para disponer del inmueble, del inmueble hogar familiar, lo que ahora ustedes lo tienen como régimen primario. Bueno, antes estaba en el artículo 1277 y se había aplicado analógicamente también a las uniones convivenciales. El bien de familia, sí, pero el bien de familia está acá como reconocimiento judicial, pero también la ley de 14394, que regulaba el bien de familia, tenía un concepto amplio de familia. Para la adopción conjunta, es decir, se le había hecho lugar, la jurisprudencia había hecho lugar a adopciones que no necesariamente antes había que estar casado, ¿sí? Pero antes, con el código anterior, se le había hecho lugar a parejas que vivían en concubinato. Bueno, esto como para que sepan cómo era antes, ¿sí? Lo que hace, bueno, la Corte, este fallo es uno de los fallos que ustedes tienen, Atala Rifo contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los fallos que tienen en el campus, ¿sí? Como hay fallos, tienen el resumen. Yo solamente el otro día les subí otro, creo que les subí el de Campo Algodonero y el de Escobar contra Ecuador, pero el de Campo Algodonero es para violencia. Yo en eso no está en el resumen, creo que no le subí el resumen porque no lo encontré, o de uno sí, pero no me acuerdo. Pero el de Atala Rifo está el resumen. Atala Rifo, Fornerón, Octavio Murillo para la segunda parte de filiación, Fornerón también para la parte de adopción, son de lectura obligatoria, ¿sí? Con la Corte Interamericana en Atala Rifo, justamente se pronuncia, porque Atala Rifo era un caso donde había una cuestión de cuidado personal entre una mamá y un papá de unos chiquitos, donde el padre le cuestionaba el cuidado personal, la tenencia a esa mamá, porque la mamá había formado nueva pareja, estaba conviviendo con otra mujer, ¿sí? Entonces, la justicia le hace, es terrible los fallos de primera instancia, porque como el modelo tradicional de familia, ¿sí? Entonces la Corte Interamericana lo que cuestiona es el modelo tradicional de familia, ¿sí? Y habla del concepto amplio de familia. Autonomía de la voluntad y uniones convivenciales, ¿sí? Como base, como principio para la reforma, ¿sí? Esto tiene que ver con la libertad, con el derecho a no casarse o no casarse que uno elige, pero también el Estado interviene de alguna manera. ¿Por qué? Porque ese derecho, casarse o no casarse, está limitado por el principio de solidaridad, ¿sí? Que es de orden público. Acá lo vamos a ver, ven que dice tensión entre principio de autonomía de la voluntad, ¿sí? Y protección integral de las familias, ¿sí? Entonces, este derecho a casarse o no casarse, bueno, yo elijo no casarme, pero es como si nada, como si no dijera, como si no, es lo mismo. Entonces, lo que hace el Estado al regular ahora es reconocer esa unión convivencial,
pero, es decir, ojo, que hay un piso mínimo, que es el mismo piso mínimo que ustedes conocían en materia de matrimonio, que eso es el Estado el que lo va a regular, que tiene que ver con la vivienda, la asistencia, la compensación económica, ¿sí? Lo que no va a regular ahora, va a decir, bueno, ¿qué hacen con los bienes? Va a ser problema de ustedes. Si quieren, pueden pactar al momento de que se unen en una convivencia, si quieren pueden pactar qué va a pasar con los bienes en caso de cese. Si quieren, no es obligatorio, acá yo Estado no me meto, ¿sí? Lo mismo con respecto a los derechos hereditarios. El Estado dice, yo acá no es, el conviviente no es heredero forzoso, ¿sí? Si uno quiere que el otro herede, una de las parejas quiere que el otro herede, tendrá que otorgar un testamento a favor de él. Si además tiene hijos, ahí va a tener otro problema, porque estos sí son herederos forzosos, ¿sí? Con lo cual no va a poder testar todos sus bienes para el conviviente, ¿sí? Solamente una parte disponible que tiene, porque los herederos forzosos sí tienen derecho a la porción legítima. Entonces, lo que no hace es regular derechos hereditarios. El conviviente no tiene derechos hereditarios, salvo que se teste a su favor, ¿sí? Profe, Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Micaela? en cuanto al tema de la administración y disposición de los bienes, vos dijiste que quedaba en convención, ¿no? O sea, de Sí, ambos. ahora vemos, ahora lo vemos. Ah, bueno. Bien. Los motivos, esto ya es lo que vinimos hablando, el principio de realidad, ¿sí? El principio de igualdad, de no discriminación, y que también que el Estado regula determinados aspectos con carácter de orden público por protección a los más vulnerables. ¿Qué es lo que hace el Código? En el libro segundo, título tercero, en estos artículos, regula todos estos aspectos: la constitución y prueba, los pactos de convivencia, los efectos durante la convivencia y el cese de la convivencia. Nosotros vamos a ver estos dos, capítulo 1, capítulo 2, el 3 y el 4 lo va a dar el doctor Lastra el viernes. Bien. En el 509 define el concubinato, lo conceptúa, ¿sí? Lo que nos hace el 509 es darnos una serie de requisitos también, es decir, no siempre que dos personas digan, che, nos vamos a vivir juntos, va a haber concubinato, no siempre que dos personas estén de novio, va a haber, unión convivencial, no siempre que dos personas estén de novio va a haber unión convivencial, ¿sí? Se requiere de determinadas características para que se configure la unión convivencial, ¿sí? Tiene que ser dos personas que, como principio, que comparten un proyecto de vida en común. Esto es lo mismo, el proyecto de vida en común es lo mismo que el matrimonio, ¿sí? Tiene que existir un proyecto de vida en común. Es una unión basada en relaciones afectivas, es decir, no simplemente que dos personas convivan, va a haber unión convivencial, porque pueden ser dos personas que conviven por cuestiones de trabajo, dos personas que conviven porque son amigos, ¿sí? Tiene que haber una relación afectiva, ¿sí? Con carácter de matrimonio, de apariencia de matrimonio, ¿sí? De matrimonio aparente, ¿sí? Es decir, no, porque obviamente con mi amigo tengo una relación afectiva, pero estamos hablando de relaciones afectivas de pareja, ¿sí? Para que exista unión convivencial, tiene que haber relaciones afectivas de pareja. Ojo, que también se han planteado proyectos para regular la convivencia de personas que viven juntas por una relación de amistad, ¿sí? Pero eso no está regulado todavía. ¿Qué pasa a veces con con las cosas comunes? Es decir, como para regular, pero eso es de avanzada, todavía no lo tenemos, pero se ha hablado o cuando viven hermanos, a veces juntos, de que no llegue, para
cosas que han llegado también a la justicia, es decir, cómo se reglamenta esa convivencia, ¿no? Pero bueno, eso será para otro momento. Hoy lo que nos menciona el código, lo que se expresa en el código, hace referencia a la unión basada en relaciones afectivas. De carácter singular, dos personas, es decir, en nuestro sistema jurídico solamente están esto que tiene que ver con estos principios del matrimonio monogámico, las relaciones de pareja también monogámicas, ¿sí? En otros sistemas jurídicos se pueden permitir como los musulmanes, así que se tengan varias esposas y varias concubinas, ¿sí? Y eso es legítimo en esos sistemas. En el nuestro no, es solamente dos personas. Pública y notoria, esto es más o menos lo mismo, tiene que ver que esto tiene que saberse, esto es para evitar las uniones ocultas, es decir, aquel que tiene una doble vida, ¿sí? Que tiene oculta, que pasa, hay muchos casos de personas que tienen una doble vida, es decir, tienen su matrimonio capaz o su unión convivencial de forma conocida, pública, y después tienen otra pareja, hasta tienen hijos a veces con otra pareja, como oculta, donde nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, para que se configure, para que se le reconozcan derechos a la unión convivencial, tiene que ser pública y notoria. Tiene que saberse públicamente que están en una convivencia. El carácter de estabilidad y permanencia, eso tiene que ver, es similar al matrimonio, no impide que está prohibido que se disuelva, que se cese esa unión convivencial, por supuesto que no, pero cuando se habla de estabilidad y permanencia, ¿qué quiere decir? Que si me fui a vivir un mes con mi novio porque me estaban arreglando el departamento, como yo que tengo plomeros, entonces como están un mes haciendo reformas, me voy a vivir un mes con mi novio. Ahí no hay una unión convivencial, ¿sí? Estamos hablando de estabilidad y permanencia, que para eso, ahora vamos a ver, que el código establece un plazo, que también fue muy discutido el tema del plazo. Pero vamos a ver por qué se le establece un plazo. Tiene que existir convivencia. Uno sería obvio, si es unión convivencial va a existir convivencia. Bueno, no es tan obvio, porque ustedes saben que el matrimonio no es obligatoria la convivencia, si bien es una de las obligaciones del matrimonio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los deberes y derechos matrimoniales? Uno de los deberes es la convivencia. Si no hay esa convivencia, pero continúa el proyecto de vida en común, el matrimonio sigue siendo matrimonio. Es decir, no sé si cuando vieron la primera parte del matrimonio les hablaron de estas modalidades que existen ahora, que están llegando acá, pero que surgieron en Inglaterra de los LAT, ¿sí? Los Living Apart Together, ¿sí? Son matrimonios, ¿sí? Que deciden vivir en casas separadas. Nosotros acá lo tenemos, el ejemplo más claro es Patricia Sosa y Mediavilla, ¿sí? También Tinelli, creo que ahora está separado de la chica esta que antes estaba con Ortega, pero ellos vivían en un mismo edificio, pero en un departamento uno, en otro departamento otro. Patricia Sosa Mediavilla ya es público y notorio, sabido que ellos son matrimonio, pero viven en lugares diferentes. ¿Por qué? Son matrimonio porque tienen un proyecto de vida en común, pero esa convivencia no se les exige. Acá, en materia de unión convivencial, sí. Si no hay convivencia y no hay proyecto de vida en común, las dos cosas, no hay reconocimiento de derechos, ¿sí? Tienen que existir los dos elementos, proyecto de vida en común y convivencia. Después, la diferencia o no de sexo, eso es indistinto, ya lo sabemos. Bien, bueno, todo esto que expliqué recién está acá escrito. Lo que acabo de explicar, todos estos caracteres. Sí, esto es lo que dije. También ya lo dije, para que haya reconocimiento de derechos tienen que estar los dos elementos, la convivencia y el proyecto de vida en común. Es decir, no son uniones convivenciales las relaciones afectivas
de novios sin convivencia, ni las relaciones de amistad, donde conviven, pero no hay una relación afectiva de pareja. Por eso esto, vínculo afectivo de... Ay, se me fue. Vínculo... Ay, pero ¿qué pasa? Ahí. Vínculo afectivo de la pareja, ¿sí? Para que exista la unión convivencial se requiere el vínculo afectivo, la convivencia, el proyecto de vida en común, ¿sí? Bueno, fallo no, es una opinión consultiva de la Corte Interamericana, donde que habla del principio de igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Ahí está el link, por si quieren ver el tema de la opinión consultiva. Requisitos. Estos requisitos del 510 son similar a lo cuando estudiábamos en materia de matrimonio los impedimentos. Bueno, acá se llaman requisitos, pero serían los impedimentos para que se le reconozcan derechos a una unión convivencial. Tienen que ser mayores de edad, más de 18, acá nos sirve la autorización, ¿sí?, de los padres como en el matrimonio. Tienen que ser mayores de edad, no estar unidos por vínculo de parentesco, ¿sí? Es decir, no existir el impedimento de parentesco, no existe el impedimento de ligamen, no tiene que haber un matrimonio anterior, ¿sí? Porque si hay un matrimonio anterior, yo no puedo, estos requisitos son para poder inscribir, no para yo dije recién para que se le reconozcan derechos, está mal, porque a una unión convivencial se le pueden reconocer derechos, aunque no estén algunos de estos requisitos. Estos requisitos son para la inscripción de la unión registral, ¿sí? No tener impedimento de ligamen, si existe un matrimonio no se la puede registrar. No está registrada otra convivencia simultánea. Si ya registré el año pasado una unión convivencial y no fui y manifesté la extinción de esa unión convivencial, no puedo registrar otra. Y el plazo mínimo de 2 años, ¿sí? Para poder registrarla tiene que haber un plazo mínimo de 2 años. Estos requisitos, como les digo, es decir, si hay un matrimonio anterior que no disolví y estoy en una unión convivencial, ¿qué quiere decir? ¿Que no se me van a reconocer derechos? Sí se me van a reconocer derechos, ¿sí? Sí se me va a aplicar el piso mínimo, ¿sí? Lo que no voy a poder es registrarla, ¿sí? Eso es lo que nos estamos refiriendo. Para eso estos requisitos del 510 se necesitan. Porque el plazo, ¿por qué plazo de 2 años? ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, ¿qué es lo que dijeron la Comisión de los 100 que hicieron la redacción del código? Lo tomaron el plazo de la ley 1004 de Cava, que regulaba antes, mucho antes, regulaba las uniones civiles, ¿sí? En materia, en Capital Federal estaban reguladas las uniones civiles mucho antes. Tomaron el plazo de ahí, también lo tomaron de la ley del reconocimiento a la pensión del conviviente, que también establecía plazo de 2 años en el caso de que tuvieran hijos y plazo de 5 años en el caso de que no tuvieran hijos, así que ese plazo se tomó de otras legislaciones. ¿Y por qué el plazo? Para evitar que los jueces tuvieran que resolver en cada caso si era estable o no, porque si no le establecíamos un plazo, había que plantear una acción judicial para que el juez resolviera si reconocía o no derechos de acuerdo al plazo en el que estaban conviviendo. Era una locura y era evitar un cúmulo de acciones judiciales para algo que era realmente una declaración de certeza sobre si existía unión convivencial o no. Entonces ahora lo que hizo los legisladores, bueno, los legisladores no, los legisladores fueron y aprobaron, pero la comisión de los 100 que redactó es establecerle un plazo, ¿sí? Bueno, jurisprudencia sobre los requisitos, bueno, les dejo, lo tienen ahí, desarrollados en eso lo puse yo, en el manual de Herrera.
para no... Es que esto lo hice para no escribir ahora en toda la finina el resumen de los fallos. Bien, vamos al 511. El 511 nos plantea, nos regula cuándo se registran esas uniones convivenciales. Ojo, que esto, como lo acabo de decir, en principio no es necesaria la registración para que reconozcamos la existencia de una unión convivencial. En principio, ¿para qué nos sirve? Para poder probarlo, ¿sí? Para poder probarlo a los fines probatorios. ¿Y qué es lo que voy a registrar? Que existe una unión convivencial, que se va a extinguir, que se extinguió la unión convivencial, es decir, cesamos de convivir, y además voy a registrar los pactos que hubiesen celebrado los convivientes. Por eso hablamos de diferenciar ahí entre requisitos constitutivos que hacen al reconocimiento, ¿sí? Esto que hablamos hoy, que sea pública, notoria, que exista un proyecto de vida en común, ¿sí? Esos son los requisitos para que se reconozca la unión convivencial, que vamos a demostrar a un juez eventualmente. La registración es a los fines probatorios. Si yo tengo que iniciar una acción y tengo inscrita la unión registral, me facilita tener que probar que era pública, notoria, que había un proyecto de vida común y que estábamos conviviendo. Voy, le presento la registración y ya está, ¿sí? Por eso me facilita a los fines probatorios. Y me va a facilitar, como vamos a ver ahora, en el momento si tengo que hay bienes en común. ¿Por qué? Porque a partir de la fecha de la registración va a tener consecuencias. En cambio, que si no tengo registración, me va a costar mucho probar esa adquisición de bienes, porque acá no tenemos bienes propios, bienes gananciales, son todos bienes de titularidad de cada uno. Por lo tanto, tenemos que ver, a ver si cuando lo compraron ese bien, si el otro aportó, entonces el otro va a tener que venir con las facturitas de, no sé, de los materiales para construir la casa, entonces poder reconocerle, ¿sí?, que compró esos materiales si no hicieron pacto. Si hicieron pacto y eso está registrado, listo, ya está, se soluciona fácil, no tengo que andar probando más nada. Los pactos de convivencia. Esto tiene que ver, bueno, con el principio de autonomía de la voluntad, ¿sí?, que las partes pueden decidir si quieren o no. Esto, así como si quieren o no casarse, también pueden decidir si quieren o no hacer un pacto de convivencia, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. Por eso hablamos de autonomía de la voluntad. Obviamente debe ser realizado por escrito, ¿sí? Voy a un escribano, no necesariamente, a veces se hace por forma de escritura pública, pero en otros casos se le ha hecho lugar al instrumento privado, ¿sí?, con reconocimiento de firmas, ¿sí? ¿Qué es el contenido de ese pacto de convivencia? Van a ser, puede ser, no todas o algunas de estos supuestos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se tiene que registrar en el registro civil la unión convivencial? Sí, sí. Y estos pactos de convivencia sí pueden ser por escrituras públicas, o sea, esa es la diferencia. Exactamente. Ah, perfecto. Puede Gracias. ser, pero también por instrumento privado con las firmas reconocidas y fechas ciertas. Depende qué es lo que estemos hablando. Generalmente cuando los pactos de convivencia tienen que ver con bienes inmuebles, generalmente con muebles registrables por escritura pública, ¿sí? Puede ser sobre atribución, del hogar conyugal está mal acá, disculpen. El hogar común, convivencial sería, está mal. Ahora perdón, recién me acabo de dar cuenta que dice hogar conyugal y no es hogar conyugal porque no están casados, aparte ya ahora no tenemos más hogar común, pues esto quedó viejo. Atribución del hogar, vamos a, si lo podré, bueno,
después lo modifico y antes de subírselo al campus se lo modifico. Entonces sería, perdón, atribución del hogar, ¿qué? Claro, Solamente así. sí, sí, sí. Atribución del hogar, listo. Atribución del hogar, sí, a lo del hogar común, como quieran. Contribución a las cargas, ¿sí? También, sobre división de los bienes una vez que producido el cese, es decir, ellos prevén que en el caso de que cesa la unión convivencial, cómo van a dividir los bienes que adquieran o cualquier otra cuestión, ¿sí? Con respecto a las cargas, igual vamos a ver que se aplica el régimen primario que teníamos en materia de matrimonio, también se aplica acá. Pero puede pasar que ellos, acá sí hay esta autonomía de la voluntad, pueden decidirse que uno de ellos se ocupa de todas las cargas, ¿sí? Puede pactarse, ¿sí? Lo mismo que el tema de la atribución del hogar, es decir, si no pactaron nada, régimen primario. Si pactaron, va a regir por el principio de autonomía de la voluntad lo que ellos hubieran pactado, ¿sí? Profesora, Sí. tenía una duda, por ejemplo, si los convivientes pactan un régimen de comunidad, ¿ellos podrían mantener un régimen de comunidad dentro de la convivencia o el régimen de comunidad? ¿Quién me Sí. está preguntando? Yo, Matías, no tengo la cámara prendida. Matías, no, olvídate del régimen de comunidad. Eso es para Pero no lo pueden matrimonio. pactar. Acá no hay, es que acá no hay régimen de comunidad, Claro. si no estamos en matrimonio. No, eso ya sé, mi pregunta era distinta. Como ellos pueden pactar determinadas cosas, ¿podrían llegar a pactar algo similar a un régimen de comunidad o no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Sí. Claro. Si ellos deciden, bueno, a partir de ahora que estamos conviviendo, todos los bienes que adquiramos con posterioridad van a ser, en el caso de cese, van a ser divididos como si fuese un régimen de comunidad. Sí, pueden pactarlo. Claro. Sí. Perfecto, Generalmente no es lo que pactan es la separación de bienes. Claro, gracias. Bien, también lo que no se puede pactar son cuestiones de orden público. Por ejemplo, que manifiestan en una de las disposiciones, una de las cláusulas, que en caso de cese, uno va a permanecer en el hogar conyugal y renuncia al reclamo de alimentos para los hijos. No, eso es nulo, ¿sí? Eso no se puede. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto los artículos 519, 520, 21 y 22. Es decir, el piso mínimo obligatorio, ¿sí? El régimen primario, ¿sí? Es decir, ambos son solidarios, esto es el principio de responsabilidad y solidaridad que teníamos del matrimonio. Ambos son solidariamente responsables para frente a terceros, acuérdense, responsabilidad frente a terceros del matrimonio, ¿sí? Ambos son responsables, la fase externa vendría a ser del matrimonio, bueno, ambos son solidariamente responsables para los gastos de asistencia, para la contribución a los gastos del hogar, responsabilidad por las deudas frente a terceros, protección de la vivienda familiar. Ambos, en este caso, son solidariamente responsables. Es decir, el piso mínimo obligatorio frente a terceros responden solidariamente, ¿sí? Después, los que ellos sí pueden pactar, que son solidarios frente a terceros, pero entre ellos pueden pactar que uno solo de ellos se haga cargo de ese gasto. Pero esa sería la fase interna que teníamos del matrimonio, que después tenía el otro derecho a recompensa. Bueno, acá lo pueden pactar, ¿sí? Acá el código, respecto de lo que ellos resuelvan en forma entre ellos, en fase internamente, el código no se mete. Lo que el código sí se mete es como que ambos son solidariamente responsables, ¿sí? El tercero puede reclamar a cualquiera de los dos. Y acá terminamos. No.
Bueno, límites a los pactos de convivencia, el orden público, esto que hablaba hoy, no se puede renunciar a alimentos, principio de igualdad entre los convivientes, no puede afectar derechos fundamentales de sus miembros, si se modifica, si se rescinde ese pacto de convivencia, si lo quiero cambiar o no quiero tener más pacto de convivencia, lo tengo que informar, ¿sí? También tiene que ser por acuerdo, no que yo solo decido rescindirlo. Disculpe. Tiene que ser ambos, por acuerdo de ambos, ¿sí? Y una vez que se extingue la convivencia, el pacto queda sin efecto. Por eso tengo que notificar, si registré la unión convivencial, tengo que notificar al registro de esa extinción de la comunidad. Bien, y acá ya terminamos porque efectos lo va a dar el doctor Lastra mañana, ¿sí? Que esto tiene que ver con lo mismo que ustedes vieron respecto del divorcio. Yo no sé, creo que él tenía un cuadrito, porque yo le había pasado un cuadrito que tenía la diferencia entre la unión, el cese de la unión convivencial y los efectos del divorcio, que era diferente cada una. Si no les llega a dar ese cuadrito, Gustavo, me avisan y yo lo busco, que no sé dónde lo tendré, a ver si no está en esta filmina. Ah, capaz que está acá. Pues yo este PowerPoint se los dejo así todo junto. ¿Ven? Acá tiene. Sí, ven que ven la diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Esperá que estoy mirando. Bueno, ven que tienen en cada uno de los efectos la unión convivencial y el matrimonio. Esto yo se los dejo. Les dejo el Power completo, no solamente lo que di, pero yo se lo había pasado el año pasado este PowerPoint, así que capaz que lo sigue al mismo. Sí, ¿quién me quiere preguntar? Yo, Antonella, estoy con Lali. Sí. En cuanto a ¿dónde se registra? Es el registro de uniones convivenciales, pero dice que depende de la jurisdicción local. O sea, Sí. ¿hay distintos registros? Claro, como los registros, a ver, los registros civiles son provinciales. El RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, es nacional. El RENAPER es el que te hace el DNI, ¿sí? Los registros civiles es donde que son provinciales, se inscriben los nacimientos, los matrimonios, las uniones convivenciales, y es jurisdicción de cada provincia. Ah, bien. Gracias. Bien, así lo veo. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? De este tema o de otro. Si Por lo tienen pronto algo que me no, acuerde. profe. No me pregunten, ¿eh? No, que digo, de mi parte por lo pronto no. Bueno, entonces, Profe, para una pregunta. sí, Entonces, la unión convivencial, cuando se registra, o sea, si vos la registrás, igual tenés efectos jurídicos, no. Solamente Sí. si la registrás. Ah, no, ¿sí? por eso habla del reconocimiento de derechos, es decir, la unión convivencial igual se le van a reconocer los derechos. La diferencia es que si está registrada, es más fácil probarlo, ¿sí? Porque no tenés que demostrar nada, ¿sí? Bien. Disculpen un minutito. Que
Hola, disculpen, pero tenía que atender. Sí, la diferencia va a ser a los fines probatorios, ¿sí? Porque yo tengo que, una cuestión con relación a determinado bien, que me cuestionan a ver si era era mío solo, lo compramos los dos, entonces queremos saber cómo lo vamos a dividir o no, entonces yo digo no, porque yo lo adquirí antes de que empezáramos a vivir juntos, entonces el otro me dice no, si lo adquiriste antes, pero después, era el terreno, le construimos la casita, entonces ahí voy a tener que iniciar una acción judicial, y el juez lo que va a hacer, si tengo la unión convivencial registrada, ahí ya tengo fecha. Si no la tengo registrada, voy a tener que probar esa unión convivencial, que estábamos conviviendo desde antes, y todos los requisitos que necesitaba para demostrar que era una unión convivencial, ¿sí? Pero no quiere decir que no le vamos a reconocer efectos. Yo estoy tirando así casos simples, pero a veces hay casos complejos, a veces hay casos donde hay, no solamente no estamos hablando de la vivienda, porque sobre todo justo el tema de la vivienda también está el régimen primario de protección, pero a veces hay o bienes inmuebles que son de carácter comercial, ¿sí? Donde hubo ganancias, una empresa, ¿sí? Entonces ahí es donde a veces, si tenemos, lo importante es tener una fecha cierta, porque a veces la gente te dice, ¿para qué la voy a registrar? Para eso voy y me caso. Y yo le diría, y sí, anda y casate, pero deciden no, que dice, pero yo no me quiero casar. Bueno, si no te querés casar, nadie te puede obligar, pero anda, uno como abogado, anda y registrá, ¿sí? Sobre todo si hay mucho patrimonio, ¿sí? Anda y registra, porque vas a tener la fecha cierta, por lo menos desde que estás en unión convivencial, ¿sí? Pues muchas veces el cliente lo que te plantea es eso, decir, ay, ahora tengo que ir para eso, voy y me caso. Y bueno, sí, casarte, pero no quiero casarme. Y bueno, si no querés casarte, mínimamente, porque vos decís, después no me quiero tener que divorciar y no quiero pagar un divorcio y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, no lo hagas, pero anda y registra la unión convivencial, ¿sí? Cuando te quieras separar, vas y le avisas, es un trámite administrativo, que vas y le avisas al registro que ya no convivís más. Y se terminó ahí, ¿sí? No se va a terminar si hay cuestiones, conflictos en relación a los bienes, porque si no se pusieron de acuerdo, si no hicieron pacto de convivencia, va a tener que resolverlo el juez. ¿Algo más? Bueno, chicos, finalizamos entonces. Yo ya los veo el día del parcial, ahora. Así que aprovechen ahora que estoy en buena, después me pongo en mala. No, mentiras, tranquilos, tranquilos, porque está bueno. Que sea oral es mejor, muchos les tienen miedo al oral, pero quédense tranquilos porque es mejor. Que sea oral, porque ustedes van metiendo la pata y yo les empiezo a poner caras así, y para que cambien y digan otra cosa, ¿sí? Así que no, somos buenos, no hemos matado a nadie por ahora, pero no, vengan seguros, ¿sí? A veces uno, cuando arrancan a hablar, ya a veces se da cuenta, ¿sí? Por ahí han estudiado, pero van con mucha inseguridad y están esperando que uno, tipo, así, que uno les pregunte, que les va sacando con tirabuzón los temas. Fluidez, seguridad, es oral, así que háblenlo, estudienlo en voz alta, estudien en voz alta, hablándolo, porque así les facilita después el poder argumentar, el poder hilar las cosas, así que
¿Vamos? Ah, no queda... Ah, no, es para la segunda parte. Ahí ya me estoy confundiendo con esto de la comisión de la tarde, que tienen todo familia completo ahora para este parcial. Después ellos tienen sus sesiones. Así que ustedes es poquitos los temas, así que aprovechenlo. El punto de sistema de protección, solamente voy a preguntar los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva, ¿sí? De dónde surge eso. No me voy a ir ni con medidas de protección, ni con los órganos del sistema de protección, que eso lo dejamos para la segunda parte, ¿sí? No les voy a preguntar tampoco los dos modelos de situaciones de web. Si lo saben, bárbaro, y lo quieren decir, está genial, me encanta, pero no voy a puntualizar en eso. Sí los principios, porque eso hacen a todo el derecho de familia, ¿no? ¿Algo más? Bueno, finalizamos entonces hasta el lunes. Después nos vamos Hasta el lunes. por el WhatsApp y vamos. Chao, profe. Pónganse las Chao, profe, pilas hasta y el lunes. estudien mucho. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias.